Bueno, si les parece, vamos dando comienzo a esta reunión de hoy. Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por estar en este nuevo Ateneo de Cipea, que con muchísimo gusto vamos a presentar a un colega y amigo, el licenciado Jorge Schneiderman. Bueno, yo voy a hacer un breve resumen de todo lo que hace Jorge, que es un montón, pero bueno, me parece que es importante que lo conozcamos más todavía. Bueno, él es psicólogo, recibido en la Facultad de Psicología de la República Oriental del Uruguay. Allí fue docente en varias cátedras hasta el año 2004, es psicólogo clínico, especialista en psicogerontología psicoanalítica también, docente en varias materias de psicología, en institutos de enseñanza. Se dedica desde la década del 90 a la investigación histórica de los orígenes del psicoanálisis y del movimiento psicoanalítico, autor y coautor de numerosos trabajos, colaborador también en libros y trabajos del equipo de investigación en psicoanálisis y educación del Departamento de Niños y Adolescentes de APA. Es columnista también en la Agencia Uruguaya de Noticias, colabora en medios periodísticos e instituciones culturales de Argentina, México, Israel, España. Y como corolario, y como tiene más cosas todavía, pero me gustó esto mencionarlo, tiene un espacio radial en la Radio Nacional de Montevideo llamado Mano a Mano y Sin Diván, en el que aborda distintos temas relacionados con el quehacer psicológico. Como vemos, un amplio espectro, un hombre que trabaja mucho, un amigo de la otra orilla, que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Les comento, bueno, la coordinación va a estar a cargo de nuestra querida colega y amiga de Cipea, la licenciada Sonia Cesio, que bueno, cuando Jorge disponga, les dará la palabra, siempre que levanten la mano o se comuniquen por el chat que quieran, cuando quieran intervenir. Así que, bueno, te paso la palabra, Sonia. ¿Qué tal? Ahora sí. Buenas noches a todos. La verdad es mi primera coordinación online, así que espero que entre todos podamos hacerla amena, divertida y decirle a todos el nombre verdadero. Estoy muy contenta de que esté acá con nosotros Jorge Schneiderman, querido colega y amigo. Los que estuvieron el año pasado en la presentación del libro lo conocerán. Y bueno, como Carmen dijo, y no voy a quitar espacio al debate, es un profesional brillante que siempre nos sorprende con lo que sabe, y en esta noche nos pidió especialmente que haya debate. Así que lo vamos a escuchar y vayan pensando qué participación van a hacer, porque es su deseo que esta presentación sea rica, participativa y que nos quedemos contentos y con ganas de más. Eso lo dije yo. Bueno, así que Jorge, adelante. Quiero agradecer la bienvenida, la cálida bienvenida, tanto de Carmen como de Sonia. Y bueno, y por múltiples motivos, es para mí un honor y un privilegio realmente poder compartir esta noche con ustedes. En primer término, por lo que significa en este contexto pandémico, inmersos en esta vorágine pandémica, el poder seguir estableciendo vínculos, estableciendo puentes de comunicación, de intercambio y de mutuo enriquecimiento. No son tiempos fáciles los que nos ha tocado en suerte vivir, ¿no? De todas maneras, creo que hemos logrado a lo largo de todo este tiempo, básicamente cada uno desde su lugar, desde su bastión, poder de una forma u otra seguir sosteniendo la actividad
Y creo que en tal sentido vale el término sostener. A lo largo de todo este año, desde marzo del 2020, se nos ha abierto la posibilidad a través de esta modalidad, a través de las diferentes plataformas, bueno, poder seguir transitando por los caminos de la búsqueda, por los caminos del relacionamiento académico y sobre todo poder alimentar desde lo humano todo este tiempo tan complejo, ¿no? Así que ese es uno de los motivos por los cuales me regocija profundamente poder estar acá. Además, y esto es algo que tiene que ver de repente con mi formación profesional y tiene una connotación muy afectiva, como ya he hablado en alguna oportunidad con Sonia e incluso con Carmen, le he transmitido la significación que cobra poder estar participando de un evento de CIPEA, institución que tengo entendido fue fundada allá por 1981, y entre los precursores de aquel tiempo estaba nada más ni nada menos Pero sacó la cámara porque no. Queridos maestros y amigos, el doctor Edgardo Korovsky, que siempre nos hablaba acá en Montevideo, tanto en los ámbitos académicos, tanto en el ámbito social, de lo importante que había sido en su vida la formación junto a los profesores Cesio, Chiosa, Granel, y por supuesto la importancia que cobraba para él en su actividad la formación con egregios amigos que formaban parte de CIPEA, ¿no? Lo que les decía justamente fue para mí muy importante en ese sentido también, desde el punto de vista afectivo, el poder, bueno, desembarcar por esas cosas del destino en este marco tan agradable que ustedes proponen y que, en fin, trataré de disfrutar este encuentro. Lo que nos convoca hoy básicamente es un tema que mantiene una vigencia, una intemporalidad impresionante, el tema de la guerra, ¿no? Y por supuesto hemos tomado como pretexto de repente, como punto de partida, ese famoso intercambio epistolar que se generó entre Sigmund Freud y Albert Einstein allá en 1932, ¿no? Todos somos contestes en cuanto a que la historia no es un constructo monolítico, hermético, que como solemos decir se escribe de una vez y para siempre, ¿no? La perspectiva que nos brinda el propio paso del tiempo nos permite objetivar y analizar exhaustivamente las causas y las consecuencias de hechos y acontecimientos que marcaron dramática e indeleblemente a la humanidad, y ese es el caso del tema que nos convoca, ¿no? El tema de la guerra. El texto que en esta oportunidad justamente abordaremos surge, se origina a partir del diálogo epistolar que Sigmund Freud y Albert Einstein establecieron en 1932 a partir de una iniciativa de la Comisión Permanente para la Literatura y las Artes de la Liga de las Naciones, la cual encomendó al Instituto Internacional de Cooperación Intelectual la organización de sendos intercambios entre destacadas figuras provenientes de distintos espacios del espectro científico y la cultura. El propósito en ese momento era articular ideas funcionales a la construcción de puentes de entendimiento entre las naciones e incentivar el desarrollo de la producción intelectual, básicamente, ¿no? Una de las personalidades escogidas fue Albert Einstein, artífice de la teoría de la relatividad, como todos saben, y a la sazón descubridor del efecto fotoeléctrico, logro este último que le valiera en 1921
la obtención del Premio Nobel de Física. Ahora bien, sin mayores dilatorias, decidió invitar a quienes considerara, interlocutores válidos, y se le ocurrió fundamentalmente, digamos, dado que se trataba de un interlocutor válido por excelencia a la hora de poder inteligir el porqué de las guerras y, bueno, y poder aproximarse a lo que es esta temática, bueno, a Sigmund Freud, una personalidad destacada del momento, reconocida justamente en tanto creador del psicoanálisis, cuya conceptualización del inconsciente, como todos también saben, hubo de infligir en su momento una tercera y contundente herida narcisista sobre el rostro de la humanidad, equiparable a las asestadas en sus respectivos contextos por el heliocentrismo copernicano y el evolucionismo darwiniano, tal como el mismo Freud afirma en su trabajo Una dificultad del psicoanálisis, escrita ya por 1917. Se trataba, pues, de dos figuras altamente leales a sus convicciones e imprescindibles para comprender la evolución del pensamiento y la ciencia del siglo XX. No obstante haberse negado en 1928 a apoyar la postulación de Freud al Nobel de Medicina, argumentando no estar en condiciones, digamos, de pronunciarse con propiedad a propósito del corpus teórico psicoanalítico, Einstein profesaba de todas maneras un gran respeto intelectual por aquel insigne maestro a quien definía como el gran conocedor de los instintos humanos. Ambos compartían, además de su condición de judíos e irredentos ateos, íntegramente consustanciados con las causas del pacifismo, bueno, compartían su visceral rechazo o repulsa sobre toda forma de nacionalismo o expresión ideológica asentada sobre los estériles territorios del dogmatismo. Ello les valdría, por supuesto, en aquel tiempo granjearse la sistemática repulsa y contumaz hostigamiento de los personeros del nazismo, movimiento que apenas unos meses después de iniciado este intercambio, bien, se alzaría con el poder en una Alemania dispuesta a arrojar su dignidad a las fauces de un régimen liberticida y genocida sin parangón, podríamos decir. Ambos se encontraron, Einstein y Freud, se encontraron en Berlín en la casa precisamente del hijo menor de Freud, oportunidad a partir de la cual éste manifestara a su discípulo y colega Sándor Ferenczi algo así como: Einstein entiende tanto de psicología como yo de física, de modo que tuvimos una conversación muy placentera. Esto habla a las claras justamente de, bueno, que se trató simplemente de un encuentro protocolar que discurrió en el marco, obviamente, de un clima de camaradería, podríamos decir. Ahora, si bien este proyecto de la Sociedad de las Naciones no despertó en Freud demasiado entusiasmo, expresando incluso en una misiva enviada a Max Eitingon, que en fin, qué suerte haber terminado esa correspondencia tediosa y estéril a la que se dio en llamar discusión con Einstein. Bueno, así se pronunció en esa carta justamente a Eitingon Freud, ¿no? Manifestando que, bueno, que en fin, él no se veía muy proclive a establecer este tipo de comunicación, pero que, bueno, por lo menos había dado cumplimiento a su palabra y había, por supuesto, conformado un poco a quien lo convocara tan amablemente en su momento, ¿no? Es dable señalar que la temática de la guerra
sin embargo, a Freud le preocupó y mucho, ¿no? Lo preocupó y lo ocupó, digamos que desde los mismísimos tiempos en que prorrumpió o estalló la Primera Guerra, ¿no? Y eso se trasuntó en la introducción de su artículo de Guerra y Muerte, temas de actualidad, de 1915, ¿no? Donde desarrolla justamente toda su preocupación por este flagelo, ¿no? con la calidad descriptiva y analítica que siempre le ha caracterizado. Cabe recordar también la extrema aflicción de Freud ante la partida de sus 3 hijos hacia el frente de batalla en el marco de la Gran Guerra, ¿no? Amén de digamos, de las penurias económicas y el desgaste emocional que padeciera durante los años que duró la contienda. Para poder comprender la situación imperante a comienzos de los años 30, es menester retrotraernos, si ustedes me permiten, a la finalización de la Primera Guerra Mundial, también conocida, como ya he puntualizado, como la Gran Guerra. Podríamos establecer que sobre los escombros de una Europa emocionalmente destruida, económicamente devastada y geopolíticamente fragmentada, tras la celebración del armisticio de Compiègne, el 11 de noviembre de 1918, las naciones aliadas y el bloque derrotado, constituido por los imperios alemán y austrohúngaro, se sumirían en un arduo contencioso que culminaría el 28 de junio de 1919 con la firma del Tratado de Versalles, instancia que a la postre daría oficialmente por concluida la Primera Guerra Mundial. De resultas del mismo, y bueno, y complaciendo de hecho las demandas de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, severas sanciones recaerían sobre, digamos, sobre la naciente República de Weimar, instaurada hacia el final de la contienda sobre las ruinas de un agotadísimo y desgastado Segundo Reich. En virtud de lo que se laudó en esa instancia, el entrante gobierno germano sería compelido a, bueno, conceder áreas territoriales equivalentes a un 13% de su superficie continental, resignar las colonias de ultramar, reparar económicamente a las potencias querellantes, restringir significativamente su potencial armamentístico, incluido el desmantelamiento de la aviación militar, y bueno, y de hecho también reducir a 100.000 el número de soldados a revistar en las fuerzas de tierra y mar. En efecto, la fulminea estocada al corazón del orgullo alemán, ¿no?, infligía entonces a todo ese pueblo, a instancias de lo que se laudó en Versalles, bueno, una especie como de desasosiego, ¿no?, sumado al desenfreno inflacionario imperante por entonces, la elevada tasa desocupacional, el progresivo resquebrajamiento del orden institucional y la desesperanza de los sectores más vulnerables, ¿no? Todo ello haría de Alemania, y creo que esto es un detalle a considerar, el más feraz de los territorios para la siembra proselitista de grupos de extrema derecha. En septiembre de 1919 irrumpiría en la arena política nada más y nada menos que Adolf Hitler, por entonces un ignoto ex cabo de infantería de origen austríaco, reclutado por el Departamento de Inteligencia del Ejército en calidad de informante. Todo esto ocurría en Alemania un año después de finalizada la Primera Guerra Mundial. Una de las primeras tareas que le fueron encomendadas consistió justamente en infiltrarse en el Partido Obrero Alemán, un colectivo acendradamente pangermanista, antisemita y anticomunista, a los efectos de, bueno, recabar datos concernientes a su dinámica organizacional y a sus futuros planes de acción. Sin embargo, conforme fue
identificándose y consustanciándose con las bases doctrinarias de este partido, advirtió que su lugar en el mundo era precisamente la política, espacio asaz idóneo para difundir y proyectar su virulento ideario ultranacionalista y xenófobo. Bueno, desafectado entonces de la función castrense, ¿no? Apartado de la tarea que se le había encomendado del ejército alemán, se integra decididamente a la militancia partidaria para poco después formar parte, en febrero de 1920, del proceso fundacional del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿no? Como consecuencia del Putsch de Múnich, ¿no? Una fallida intentona golpista del partido nazi, encabezada por el propio Hitler en noviembre de 1923, muchos de sus camaradas serían detenidos y o ejecutados, recayendo sobre él una condena a 5 años de prisión, extrañamente conmutada por una breve pena de 9 meses a cumplir en ventajosas condiciones de reclusión. Durante dicho periodo escribiría Mein Kampf, obra conceptualmente inspirada en 2 de sus libros de cabecera, Los protocolos de los sabios de Sion y El judío internacional, un problema del mundo. Los protocolos de los sabios de Sion es un manifiesto antisemita originado en la Rusia zarista hacia fines del siglo XIX, y bueno, y el judío internacional, un problema del mundo, quizás para sorpresa de muchos, fue escrito nada más ni nada menos por una persona para quien la vida siempre anduvo sobre ruedas. Me refiero al señor Henry Ford. Con la entronización del nazismo, esta suerte de epítome de la jerigonza antisemita más cruda y dura, devenida en texto de referencia, me refiero a Mein Kampf, ¿sí? Comenzó a ser reverenciada en todos los niveles del sistema educativo y particularmente en Alemania en el marco de las juventudes hitleristas, entidad abocada al adoctrinamiento y adiestramiento militar de millones de niños y adolescentes. Bueno, aquel díscolo e irreverente personaje a quienes muchos vaticinaban corto vuelo sobre el firmamento político, bueno, distante de amilanarse ante los magros resultados obtenidos en sus primeras lides electorales, más temprano que tarde hubo de ingeniárselas para urdir alianzas con otros sectores de la derecha radical y consolidar un conglomerado capaz de alzarse a la postre con el poder. El definitivo empoderamiento de su ideario en el imaginario político alemán sería solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, y creo que esto es muy importante considerar para poder entender lo que motivó tanto a Freud como a Einstein a trabajar este tema, mientras tanto la onda expansiva de la crisis bursátil desencadenada, podríamos decir, hacia fines de 1929 en los Estados Unidos, precipitaría nada más ni nada menos que, bueno, la desestabilización del sistema financiero global y, por ende, un exponencial incremento de las tasas de pobreza y desempleo. En Alemania, en tanto numerosas fábricas y comercios cerraban sus puertas y la reacción, digamos, de la gente era justamente caminar por las calles, procurando bueno, pan y fuentes de trabajo, se estaba generando un caldo de cultivo que luego desencadenaría, ¿no? Toda esa escalada de violencia que por supuesto llegaría a su cenit con el ascenso del Partido Nacional Socialista en 1933 al poder. Pero antes, digamos que para 1932, año en que se produce el intercambio entre Freud y Einstein, el nazismo ya se había transformado en la segunda fuerza política de Alemania,
solo superado por el Partido Socialdemócrata. Pese a la reticencia inicial del presidente Hindenburg a incorporarlo a su gabinete, Hitler fue investido como canciller del Reich, del Imperio Alemán, el Tercer Reich, el 30 de enero de 1933. Transcurridos apenas 53 días, el 24 de marzo, Hitler sería ungido con poderes plenipotenciarios, estableciendo de allí en más una, digamos, profusa agenda de medidas flagrantemente violatorias de los derechos más elementales de los judíos y de los activistas de izquierda, ¿no? Es justamente dentro de ese contexto en que Einstein, preocupado justamente por la situación de ese país que él había considerado el suyo, entendía que había que buscar a través de distintas fuentes o abrevar del saber de aquellas personas que pudiesen echar luz sobre esta temática. Evidentemente no era cuestión fácil y creo que es importantísimo establecer a través de la primera pregunta que le plantea Einstein a Freud, bueno, ¿cuál era, digamos, la entidad, ¿no?, la magnitud de su preocupación? En forma casi desesperada le dice, ¿existe algún medio que permita al hombre liberarse de la amenaza de la guerra? Era algo inminente, creo que fue bastante premonitorio todo lo que se fue suscitando en esta conversación. No nos olvidemos que en ese momento no solo estábamos frente al advenimiento de uno de los regímenes más criminales de todos los tiempos, como era el nazismo, sino que en el resto de Europa se estaba generando un ambiente sumamente espeso. No nos olvidemos lo que sucedía en Italia con el advenimiento del fascismo, digamos, todo lo que eran los movimientos, el reverdecimiento de los nacionalismos justamente en España en la década del 20, luego sobrevendría la guerra civil, y bueno, todo el descaecimiento de la institucionalidad era lo que estaba ocupando y preocupando a Einstein, que de hecho, poco después de culminado este diálogo epistolar, él debió trasladarse a los Estados Unidos, al igual que numerosos científicos, entre ellos muchos psicoanalistas que hubieron de refugiarse tanto en los países de Europa que estaban apartados del epicentro de esta eclosión totalitarista, bueno, y a los Estados Unidos también, como el caso de Erich Fromm, por ejemplo, ¿no? Bueno, él, al preguntarle esto, bueno, evidentemente está planteando justamente su preocupación. Y él nos dice, escuchen esto, dice, en general se reconoce hoy que con los adelantos de la ciencia, el problema se ha convertido en una cuestión de vida o muerte para la humanidad civilizada. Y sin embargo, los ardientes esfuerzos desplegados con miras a resolverlo han fracasado hasta ahora de manera lamentable. Fíjense, si yo les dijera que este texto fue escrito ayer o antes de ayer, creo que no les llamaría la atención. Pero fíjense aún lo que continúa diciendo Einstein. Creo, por otra parte, que aquellos cuya tarea consiste en ocuparse práctica y profesionalmente de este problema son cada vez más conscientes de su impotencia al respecto y desean ahora muy vivamente recibir la opinión, recabar el posicionamiento de los hombres que, absortos en el cultivo de la ciencia, son capaces de considerar los problemas mundiales con la perspectiva que permite la distancia.
continúa diciendo, en lo que a mí respecta, la dirección habitual de mi pensamiento no es de las que permiten una visión en profundidad de las zonas oscuras de la voluntad y el sentimiento humanos. De ahí que en el intento de esclarecimiento ahora emprendido apenas pueda hacer más que plantear claramente la cuestión y, dejando de lado las soluciones más elementales, ofrecerle a usted, le plantea Freud, esta ocasión para que ilumine el problema, para que dé luz y desde su profundo conocimiento justamente ilustrarnos. Para mí, que soy un ser libre de prejuicios nacionales, solo hay una manera sencilla de abordar el aspecto superficial del problema. El establecimiento por conocimiento internacional de un órgano legislativo y jurídico para resolver cuántos conflictos surjan entre las naciones. Si nos detenemos aquí a pensar un poquito, él está hablando en representación de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones o la Sociedad de las Naciones surge obviamente a partir del Tratado de Versalles, como una forma de regular, como una forma de manejar los litigios, los conflictos que se establecen entre las naciones. Y fue simplemente la configuración, la construcción de este espacio institucional, de esta organización, bueno, simplemente procurar generar una especie como de colchón o espacio para poder dirimir diferencias, arbitrar en el marco de conflictos, pero que evidentemente a la altura de los acontecimientos de nada había servido. Fíjense ustedes que habían transcurrido ya 13 años desde la firma del Tratado de Versalles y, por supuesto, la situación en Europa desde todo punto de vista era bastante caótica. Por un lado teníamos a Alemania, que había quedado sumergida dentro de esa crisis que ya hemos explicitado, y por supuesto el resto del continente que se veía arrastrado a instancias de la crisis del 29 en una profunda, digamos, en un estado de emergencia que realmente era preocupante. A todo esto, Hitler, ya encaramado en el poder, había decidido poco a poco hacer oídos sordos a las advertencias y, por lo tanto, de manera soterrada, muy socavadamente, él había, desde el comienzo de su gestión política, había, desatendiendo por supuesto a lo mandatado por Versalles, había empezado a rearmarse y a establecer líneas de entendimiento con otros regímenes afines, por supuesto. Estamos hablando entonces de un momento en que resultaba sumamente difícil establecer una instancia que arbitrara, que permitiese, digamos, atenuar los efectos o detener justamente esa escala de violencia que a esta altura ya era prácticamente irrefrenable. En el momento en que estamos situados, en 1932, podemos decir justamente que ya sería cuestión de tiempo que, bueno, que Alemania comenzara a dar rienda suelta a su voraz apetito de poder y, bueno, por supuesto, a ese expansionismo que luego derivaría a partir de 1938, primero con la anexión de Austria a partir del Anschluss y, por supuesto, también con la incorporación, la anexión, mejor dicho, de Checoslovaquia a principios del 39 y, bueno, luego cuando en septiembre de ese año estalla la Segunda Guerra Mundial, en fin, toda Europa Oriental comienza a convertirse en un
terreno codiciado y justamente acaparado por el Tercer Reich. Estamos hablando además en este momento en que Freud y Einstein establecen este diálogo, bueno, de el inicio de una irrefrenable también persecución ideológica y por supuesto tanto a judíos y o pacifistas o comunistas, a todas aquellas personas que se apartaran de lo que eran las consignas nacionalsocialistas, bueno, se les perseguía y ya en 1932 muy pocos estaban quedando en Alemania. Freud, sin embargo, quien amaba Viena, que estaba consustanciado con el país y con la cultura de la cual había abrevado todo su conocimiento, él se mantuvo remiso, por supuesto, hasta muy avanzado, hasta muy avanzado todo este proceso de, avasallamiento que estaba llevando a cabo el nacionalsocialismo. No obstante, creo que vale la pena también entender que Freud procuró de una manera u otra pensar, elaborar a partir de lo que estaba sucediendo, repensar sus ideas y evidentemente cuando atendemos a lo que ha sido la producción de Freud a lo largo de la década del 20, digamos, el porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, él comienza a producir una serie de textos donde, bueno, más allá de manifestar toda su preocupación por estos temas, realiza un abordaje más allá de lo psicoanalítico, podríamos decir, de sesgo antropológico o socioantropológico, involucrando todos aquellos elementos que configuran el corpus psicoanalítico con otros saberes y bueno, dejándonos esos textos que hoy por hoy son vigente y maravilloso material de consulta. Otra de las preocupaciones que le manifiesta justamente Einstein a Freud es el hecho de ver que, bueno, el avance científico, toda la proclividad del ser humano a generar arsenales armamentísticos sumamente sofisticados, evidentemente hacía temer lo peor. Y no nos olvidemos también que, más allá de que él no lo explicitara en esta misiva, Einstein sabía muy bien que estábamos ingresando en una era donde el potencial armamentístico ya no solo dependería de los usos habituales, de las infanterías, de las fuerzas aéreas o de las marinas de guerra. Se sabía muy bien que la energía atómica estaba siendo, se estaban produciendo de a poco a nivel de laboratorios los experimentos necesarios como para, bueno, que se generara una carrera armamentística entre lo que era, digamos, el eje constituido justamente por Alemania y sus aliados, y por otro lado, bueno, Estados Unidos y las potencias y el resto de las potencias aliadas que evidentemente trataban de sofrenar un poco todo esto. En tal sentido, es que Einstein le plantea a Freud justamente su preocupación. Bueno, acá no estamos solo ante una situación que pone en riesgo la integridad de la gente como ocurriera en otras conflagraciones. Acá estamos hablando de que se puede ir de las manos y podríamos ingresar en un plano de destrucción, en el plano de una destrucción también masiva, ¿no? En otro tramo, justamente, dice Einstein, ¿no? Hay un hecho con el que tenemos que contar, ¿no? No son muchas las fuerzas, no son muchas
las potencias que en este momento pueden dar contención, no son muchos quienes pueden contener el embate de quienes están justamente atentando contra las libertades. Eso evidentemente es entendido como un pedido de ayuda, como una especie de proclama. Ahora bien, ¿qué pasa con Freud? ¿Qué nos propone Freud? Freud, ante lo que le plantea Einstein, obviamente, simplemente tras agradecerle justamente el haberlo considerado para todo esto, simplemente le plantea que, bueno, que hubiera esperado otro tipo de diálogo, ya que él no puede aportar soluciones que puedan ser útiles para la institución, para esa institución que trataba de mitigar todos los efectos que estaba teniendo toda esta escalada de violencia. Pero que él entendía que, bueno, que había que hacer una interpretación mucho más amplia y entender que, bueno, que desde siempre el ser humano había tenido esa necesidad de manifestar, digamos, su poder, de manifestar su presencia a través del uso de la fuerza. Entonces, Freud comienza diciendo algo así como: estimado profesor Einstein, comienza usted planteando la cuestión del derecho y la fuerza, ¿no? Porque justamente Einstein, resumiendo un poquito, le planteaba que, bueno, cómo se puede articular, cómo se puede manejar la implementación del derecho para controlar la fuerza. Entonces Freud le dice, es ese, sin duda alguna, el punto de partida de nuestra investigación. Entonces le dice, ¿me permite usted que reemplace el término fuerza por el más incisivo y duro de violencia? Derecho y violencia son actualmente para nosotros una antinomia. Resulta fácil demostrar que el primero deriva de la segunda. Entonces le plantea que los conflictos de intereses que surgen entre los hombres se resuelven, pues, en principio, por la violencia. Así sucede en todo el reino animal, dice Freud, del que no podemos no podemos excluirnos los seres humanos. En su caso, evidentemente, a esos conflictos se suman los conflictos de ideas que se elevan a las más altas cimas de la abstracción y cuya solución parece requerir otro tipo de técnicas. Pero esta complicación solo aparecerá más tarde, dice Freud. En los orígenes, ¿no? En una horda poco numerosa, la superioridad de la fuerza física decidía lo que debía pertenecer a uno u otro, o cuál era la voluntad que debía respetarse. La fuerza física va a ser secundada y pronto reemplazada por el recurso a las armas. Saldrá entonces victorioso el que posea las mejores o el más diestro en su manejo. La intervención del arma señala el momento en que la supremacía intelectual comienza a sustituir a la fuerza bruta. El objetivo final de la lucha sigue siendo el mismo. Una de las partes en conflicto se verá forzada por los daños que se le infligen y por la destrucción de sus fuerzas a renunciar a sus reivindicaciones o a su oposición. El máximo resultado se obtiene cuando la violencia elimina al adversario de manera perdurable, es decir, lo extermina. Se dan cuenta toda la conceptualización que hace Freud en cuanto a lo que es el uso de la fuerza y cómo desde aquella horda primitiva donde todo se regía en función de la fuerza, hemos ido avanzando y cómo la mente, cómo la técnica
cómo se ha procedido a la instrumentalización del conocimiento para poder ejercer nuevas formas de dominación y de ejercicio del poder, de ciertas supremacías en base al poder. Ahora, él nos dice también, Freud nos dice que el procedimiento presenta dos ventajas. El adversario, en función de lo manifestado anteriormente, no podrá reiniciar la lucha y la suerte que ha corrido tendrá en los demás un efecto disuasivo. Por otra parte, el hecho de liquidar al enemigo satisface una disposición instintiva a la que nos referiremos más adelante, dice Freud. Suele suceder que la voluntad de matar sea contrarrestada por el cálculo del provecho que pueda obtenerse del enemigo si, una vez sojuzgado, se le perdona la vida. Acá estamos hablando de cómo va evolucionando ese tema del dominio, el poder expandirse, el dominar, el avasallar, restringiendo libertades, conculcando derechos y, bueno, aprovechando los réditos de la guerra y de la opresión del esfuerzo de los pueblos por la fuerza, ¿verdad? Es en ese caso, la violencia se contenta con esclavizar, dice Freud, en lugar de matar. Es así como se empieza a tratar con mayor indulgencia al enemigo, pero en ese caso el vencedor tendrá que contar con la sed de venganza del vencido, renunciando así, de esa manera, a su propia seguridad, ¿no? De la violencia al derecho, bueno, ¿cómo pasamos de la violencia al derecho?, se plantea Freud. Es así que plantea: sabemos que esa situación ha ido evolucionando y que un camino ha llevado de la violencia al derecho. ¿Pero cuál? No hay más que uno, a mi juicio, plantea, y es el que muestra que varios débiles unidos pueden hacer frente a uno más fuerte. La unión hace la fuerza, tal como dice el refrán, ¿no? La unión socava la violencia. La fuerza de esos elementos reunidos representa el Estado, en oposición a la violencia de unos. Vemos, pues, que el derecho es la fuerza de una comunidad, pero sigue siendo violencia, una violencia siempre dispuesta a volverse contra todo individuo que se resista a ella y que trabaja con los mismos medios y persigue los mismos objetivos. La única diferencia reside en el hecho de que ya no es la violencia individual la que triunfa, sino la de la comunidad. Quiero detenerme aquí, por supuesto, para propiciar, obviamente, el intercambio, el debate, y creo que a esta altura nos va quedando claro cuán intrincado es todo este tema, cuán atávico, cuán instalado está en la filogénesis de nuestra especie, en el ADN, en nuestra condición de animal humano, el hecho de sojuzgar, el hecho de oprimir. Ustedes recordarán aquella Odisea, 2001 Odisea del Espacio, ¿no? Ese mismísimo momento en que un primate se da cuenta que esos huesos que están ahí en la vuelta pueden servir para algo más que de repente como herramienta, y bueno, decide utilizarlo para dañar a alguien ante el cual estaba reivindicando algo. Ahí, por primera vez, simbólicamente, vaya buena película esa, aparece bien gráfico el momento, bien expresado el momento en que nuestros ancestros deciden transitar justamente por el camino de la violencia como vía para acceder a la satisfacción de su propia voluntad. Quería estimularte a vos a que nos abras el diálogo, hay mucha gente que quiere preguntar, así que por eso te quería decir las dos cosas, la cara y la hora. Así que bueno, ahí está. hagan las preguntas. Bueno, justamente, Susana.
la idea, ¿no? La idea de repente es abrir ahora un poco a lo que cada cual decida manifestar. Bueno, Susana había pedido la palabra. Susana Racinski. Bueno, un gusto estar con un amigo y un compañero que además es un estudioso de la historia y del psicoanálisis y del judaísmo. Yo te quería preguntar, Jorge, en este artículo, Freud, vos mencionaste dos cosas que me parecen fundamentales, pero ¿cuál es tu opinión con respecto a la situación actual que vivimos? Cuando Freud habla que hay dos cosas que mantienen a una comunidad: la violencia compulsiva y la ligazón de los sentimientos, la identificación de los pueblos. Recién Sonia comentaba la amenaza. Entonces, ¿cómo ves vos esto, que Freud lo describe ya hace muchos años, en este momento, ¿no? Digamos, lo que de alguna manera mantiene cohesionado a una comunidad, dice, la violencia compulsiva y la ligazón de las identificaciones. Y la otra cosa que dijiste, que me parece muy importante, no solo para nuestro trabajo, sino para la vida, ¿no? Fundamentalmente, que él dice la unión de los muchos es lo único que sirve, pero tiene que ser esa unión duradera. Y nosotros sabemos qué pasa cuando los padres no tienen lo que se hablaba de constancia de objetos, ¿no? Y qué pasa en nuestras comunidades, en el planeta, con esta cuestión de la cantidad y no de la cualidad, que es todo cantidad y no es duradero justamente. Cómo todo esto lleva a una desorganización. Entonces, bueno, te digo las dos cosas porque así podés desarrollar y podemos aprender más de vos. No, evidentemente creo que se desprende de lo que he tratado de expresar, la vigencia, lo atemporal que tienen todos estos conceptos. Evidentemente, si tratamos de extrapolar lo que era la circunstancia en aquel tiempo, y ahora podemos sentar ciertos paralelismos, la insolvencia en su momento de la Sociedad de las Naciones fue pasmosa, evidentemente no logró detener el embate del nacionalsocialismo, de todos esos regímenes totalitarios, evidentemente, y bueno, digamos, a la luz de los hechos, vimos que se desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ¿qué es lo que se decide? Bueno, dar inicio a una nueva era de entendimiento. Tratar justamente de que esa unión, esa mancomunión, apuntara justamente a la creación de un nuevo espacio. Y es así que en 1945 se crean las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas como instancia hasta hoy existente, que ha demostrado a lo largo de prácticamente 76 años la misma inoperancia, en la medida que es muy difícil manejar intereses desde un órgano centralizador que carece de lo que Freud decía, la fuerza necesaria, la fuerza coercitiva, no solo desde el punto de vista militar, sino para poder neutralizar los juegos de intereses que se desarrollan en el plano del ajedrez geopolítico. Cuando esos pocos que incluso se han unido para poder dar forma a esa nueva Liga de las Naciones, a esas Naciones Unidas, evidentemente esos pequeños intentos, esas uniones de fuerzas, evidentemente la intención, la expresión esa de deseo no fue suficiente y sin lugar a dudas, hoy a la prueba nos remitimos. La Segunda Guerra Mundial dejó como saldo, bueno, más allá del Holocausto, la muerte de 6 millones de judíos, bueno,
50 millones de personas en su totalidad, 50 millones de personas entre civiles y militares que fenecieron en ese contexto, y bueno, se suponía que luego de esa instancia el mundo debería revertir, pero evidentemente, y por eso está instalado en el ADN, fue imposible, porque no se puede ir justamente contra esa pulsión de muerte que subyace, ese determinismo que requeriría para poder controlarlo a nivel global de instancias, como decía, que tuvieran la capacidad coercitiva, porque el derecho sin la capacidad de ejercer justamente, digamos, esa fuerza, esa coerción sobre las distintas naciones, evidentemente es insuficiente. A la prueba me remito, cuántas guerras, genocidios se produjeron desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, ¿no? Estamos hablando de guerras por donde las busquemos. Otro genocidio, el genocidio que se dio en Ruanda, no hace mucho, hace 26, 27 años, 1,5 millones de personas ante los ojos, digamos, indiferentes de gran parte del mundo. Y por supuesto, creo que hay que apostar también para poder revertir todo esto, algo más que manifiesta el propio Freud en la respuesta que le da a Einstein, que es la importancia de la educación, la importancia del amor, la importancia de la implementación de formas diferentes de encuentro, de apartar al individuo de ese quantum de violencia, de esa condición, de eso que nos constituye, y lograr la canalización a través de la sublimación, a través de la construcción de ideales y de instancias, bueno, poder generar, podríamos decir, una salida a todo eso, cosa que obviamente a la luz de los hechos, reitero, no resulta para nada fácil. Bueno, muchas gracias, Jorge. Acá hay una pregunta de Andrea Yankelevich. Por el momento ella, le doy la palabra, y si hay otras me van a avisar porque no puedo ver el chat acostadito. Alberto Losky, después. Quería saludarlo primero, Jorge, un placer verte, y a Sonia lo mismo. Mira, justamente lo que dijiste al final sobre el tema de la educación, yo estaba pensando, bueno, somos países hermanos y hay una diferencia bastante crucial entre la Argentina y el Uruguay, ¿no? ¿Y acaso no es una guerra un pueblo que no está educado? Pensar en eso, ¿no? Como que la falta de educación es una guerra también, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que hay un desbalance realmente, podríamos decir, no sé, inconcebible. Hay un desbalance entre lo que son los presupuestos que hay hoy por hoy en las naciones, en la mayoría de las naciones, en cuanto a educación, en cuanto a salud, y lo que se destina a gastos de defensa. Y no me refiero de repente a aquellos países que por circunstancias determinadas se ven compelidos justamente a, bueno, a volcar determinados elevados presupuestos para salvaguardar su integridad por estar instalados en zonas de conflicto. Me refiero, por ejemplo, que cada tanque cada dólar que se invierte en un tanque, en un fusil, en un avión, en una, no sé, en una planta atómica, estamos privando cuántas escuelas, cuántos espacios que deberían destinarse justamente a la formación y a la reformulación, a poder, a través de la educación como dispositivo axial, generar, revertir todo esto y orientar el mundo, aunque parezca utópico lo que estoy diciendo, hacia otros planos de la realización humana. Creo que en tal sentido habría que apostar
básicamente a una reversión de esas prioridades. El orden de prelación, o sea, el escalafón de prioridades en estos momentos, en la mayoría de los países, ubica la educación en cuanto a partidas presupuestales en lugares realmente irrisorios. Yo recuerdo, estando en Escandinavia, me llamó muchísimo la atención, tanto como uruguayo como latinoamericano, que en Finlandia, por ejemplo, los salarios más elevados los reciben los docentes. Cuando yo se lo contaba acá a la gente, decía, pero hay que irse urgente para Finlandia. Los docentes y aquellas personas, no solo los docentes que tienen a su cargo la docencia directa, sino también aquellas personas que participan en los procesos educativos, que acompañan, desde el que aporta desde el punto de vista infraestructural, desde que hace sus aportes logísticos, e incluso en el escalafón, ¿quién sigue? La gente que se dedica a la salud. Una salud que evidentemente se basa más en la prevención, porque han trabajado lo suficiente, han invertido como para generar las condiciones necesarias para darle un estándar de salud importantísimo. Y no es sorpresa que muy cerca de Finlandia, en Suecia, hace un par de años, se divulgó la noticia de que estaban cerrando cárceles. Las cárceles estaban cerrando allá en Suecia, cosa que acá parecía, no sé, alguien pensó por ahí una fake news o que era, no sé, una broma. No, realmente eso sucede. ¿Por qué? Porque se lograron revertir determinados procesos que conducían inexorablemente justamente a la violencia como salida, como escape. Creo que en tal sentido es importantísimo apostar a la educación, ¿no? Pero no quedarse en el plano declarativo como la UNESCO, que por un lado promueve esto y lo otro, y vemos que evidentemente las cosas no son de esa manera. Mucho gusto, no tenía el gusto de conocerte, y hemos disfrutado de tu erudición sobre estos temas, expresado a la vez con una florida y fluida elocuencia, así que fue muy grato escucharte el desarrollo sobre todos estos temas. Tomando un poco el núcleo de lo que vos nos has traído acerca de la guerra y la situación, quiero acentuar un punto que vos has destacado, cuando Freud le cambia esa palabrita a Einstein y usa, en alemán es Gewalt. Exacto. Es la violencia del más poderoso, ¿no? Poniendo más el acento, no tanto en la fuerza, sino en la pulsión violenta. La descarga sobre el otro, el deserrajar sobre el otro. Sí, el destruirlo. Exacto. Porque la fuerza en sí misma puede usarse de muchas maneras. Pone el acento en eso para ir desarrollando después el tema del conflicto. El conflicto, dice, entre los hombres, y no está del todo desarrollado en ese artículo, pero en Análisis Terminable e Interminable, Freud hace una consideración sobre el conflicto muy interesante, y que lo lleva a plantear en ese artículo, ya sobre el final de su obra, una cuestión que dice que, bueno, habría que revisar todo lo que el psicoanálisis había dicho hasta el momento sobre el conflicto a la luz de esto nuevo que él veía. Curiosamente, parte como ejemplo un conflicto entre que el hombre puede tener con su entre la heterosexualidad y la homosexualidad. Pero culmina diciendo que finalmente los términos en conflicto parecen depender, dice, de un núcleo de agresión libre. Dicho de otra manera, los argumentos que alimentan un conflicto de un lado y del otro, digamos, están alimentados
por un núcleo de agresión libre y consciente, digamos, que alimenta esos argumentos sin darles salida. Finalmente, sería ese núcleo de agresión libre, esa Gewalt, esa violencia, la que termina por imponerse, y que es algo que ya no depende de algo que puedan los argumentos resolver, ¿no? Por eso incluso cuando dice que cuando el derecho trata de dirimir en un conflicto, tiene sus límites, y cuando se llegan a esos límites, vuelve la violencia. Bueno, después se remite al conflicto pulsional, las pulsiones de vida y de muerte, acentuando esta cualidad de la pulsión de muerte. Y, como vos lo dijiste, alude todo esto a la cuestión de la guerra, digamos, la lucha con el enemigo. Te quería preguntar, a ver, cómo trasladar eso un poco a la peste que estamos viviendo, que no es una guerra, aunque algunos hayan hablado de guerra, pero se diferencia de lo que puede ser una guerra en cierto sentido. Es comparable porque de algún modo peste y guerra, ¿no? Están encarnadas en 2 de los 4 jinetes del Apocalipsis. Exactamente. Pero en este caso el virus y la pandemia aparece, digamos, como si fuera un conflicto pulsional que, lejos de quedar centrado en un enemigo al cual atacar, que cohesiona una parte de la masa en contra de otra parte que es el enemigo, sí, aparece como un conflicto disgregado, donde en un momento cualquier semejante es un enemigo y nosotros de él, generando una dispersión que tiene una cualidad especial. Bueno, era el comentario que quería hacer, que habías pensado vos sobre eso. Sí, aunque claro, deberíamos tener en cuenta, qué bueno lo que decís, la verdad que es muy sustancioso lo que decís. Yo creo que, a diferencia de lo que ocurre en las guerras, tanto entre las naciones como en las guerras intestinas, creo que aquí la guerra, en este caso, no es del hombre contra el hombre, sino del hombre contra su destino, ¿verdad? Estamos hablando justamente de la irrupción, como un poco alineándome con lo que vos decís, de esa necesidad de supervivencia, y lamentablemente viendo muchas veces en el otro un potencial enemigo. De todas maneras, yo creo que si hay algo que logró esta peste, si hay algo que logró, fue realmente permitirnos dar un enorme baño de humildad, en tanto nos vimos enfrentados a un enemigo tan deleterio como Silente, ¿verdad? Y creo que si algo que ha aflorado es que muchas de las cosas que hacen al poder, a esa voracidad de poder, a ese irrefrenable deseo de poseer, evidentemente, han declinado, se han minimizado en la medida que nos dimos cuenta que al otro día que se declaró esta peste, al otro día que nos dimos cuenta que estábamos convertidos en entidades minimizadas por un miserable virus, bueno, nos dimos cuenta que estando todos adentro, todos resguardados, o mejor dicho, todos parapetados, digamos, daba lo mismo tener en el garage una Ferrari de 12 cilindros, tener una bicicleta, tener alpargatas o tener calzado deportivo de marca. Creo que lo que nos permitió esta peste es quizás darnos cuenta de eso, ¿no? De esa insoportable levedad del ser. Y se supone que a partir de ahora deberíamos encarar lo que viene desde la humildad, desde la construcción de una nueva posición del hombre frente al hombre y frente a las cosas, y bueno, y no ver al otro como un enemigo, como un potencial enemigo, porque si hay algo
que hemos podido concluir es que de estas cosas jamás se puede salir en clave de uno mismo, sino en clave de nosotros. Y creo que en ese sentido, un poco remitiéndome al concepto de peste, todos nos vimos salpicados por el mismo flagelo y por lo tanto igualados ante el dolor y ante ese estado de indefensión que obviamente nos obligó a darnos esa especie como de baño de humildad. Buenas noches. Buenas Jorge, un placer enorme escucharte. Quería plantearte algo que se me ocurrió a través de la repetición de la historia. Y si no, podrá tener que ver con que los hombres hemos evolucionado mucho intelectualmente. Sin embargo, no ha habido un acompañamiento emocional con este crecimiento. Y tal vez lo que se nos hace más difícil es hacernos cargos de nuestra propia violencia y al no poder trabajar nuestra propia violencia, solemos adherir a violentos y buscar un enemigo externo que nos justifique esos sentimientos negativos y que tal vez con una educación emocional que nos permita saber la condición humana y las limitaciones que tenemos y que no, si no buceamos dentro nuestro, no hay una forma intelectual de resolverlo, y quizás cuando podemos mirar al otro a los ojos desde lo emocional, no haciéndolo cargo de nuestra violencia, se pueden crear vínculos más allá de las fronteras, de las ideologías, de las razas, que a mí me llama la atención también, ahora que se comenta que la piel es el órgano más grande del ser humano, que realmente el absurdo de los conflictos interraciales, cuando se trata de un órgano, es decir, es lo mismo que me molesta tu pulmón, no sé, no sé si se entiende lo que quiero decir. Está clarísimo, lo comparto y me gustaría manifestarte mi opinión. Yo creo que desde el punto de vista del intelecto, desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia, el progreso que se ha dado de manera exponencial en distintas áreas de la técnica, la ciencia, la tecnología, el poder asistir a este Big Bang tecnológico que evidentemente generó la obsolescencia, digamos, y el final de una época, evidentemente nos hizo pensar que con el manejo de las ciencias, de la tecnología, íbamos a tener el mundo en nuestras manos. Pero lo mismo ocurrió con el positivismo en el siglo XIX, y el mismísimo Freud lo trabaja en muchísimos de sus textos, ¿no? O sea, recuerden lo que dijo cuando estaban quemando sus libros el 10 de mayo de 1933 en la Plaza de la Ópera en Alemania. Quemaron alrededor de 20.000 libros, de autores como Freud, Einstein, Zweig, Marx, qué sé yo, tantos otros autores dentro del plano del psicoanálisis, autores provenientes de otros ámbitos de la cultura. Bueno, Freud, desde su casa, justamente en Viena, le manifestaba a uno de sus hijos, qué increíble, ¿no? Y esto después también se lo comunica, si no me equivoco, a Ferenczi en una carta. ¿Cuánto hemos avanzado? ¡Qué increíble! De haber ocurrido esto hace 500 años,
en vez de quemar mis libros, me hubieran quemado a mí. O sea, la ciencia, la tecnología ha avanzado, ha logrado niveles de sofisticación, incluso hasta la hora de especializarse en determinadas formas de industrialización, o sea, logrando incluso la industrialización de la muerte, como ocurrió en los campos de concentración de la Alemania nazi, ¿no? O sea... Jorge, vos disculpá, yo te voy a tener que interrumpir, decirte que hay dos personas que quieren hablarte, estamos sobre la hora, entonces cerrá esto que querías decir, y faltan Sebastián y Carlos, también les pido que sean breves porque estamos prácticamente sobre la hora. Bueno, entonces, no, lo que quería resumiendo es que la tecnología ha avanzado, pero nos hemos quedado en un gran debe, y es lo que tiene que ver con el manejo, control de las emociones, la educación emocional, lo que algunos llaman la psicoeducación, el poner el énfasis en lo que es la construcción de empatía, la construcción de resiliencia, el manejar la otredad, como bien nos transmitía Levinas, el gran filósofo francés, el ponernos en el lugar del otro, el transmitir desde las aulas y desde la casa, que es el bastión fundamental de la educación, justamente la importancia de ponernos en ese lugar de ese otro, porque ese otro puedo ser yo. De hecho, yo soy en función de ese otro, al que debo preservar, al que debo respetar, con el que debo compatibilizar y contemporizar, por supuesto. Bueno, hola Jorge, Hola. mucho gusto de escucharte. Me quedo con esto último que manifestás, que me parece que es más esperanzador. Pero bueno, quería poner un poco el énfasis también en esa característica humana en que inventamos distintas formas de expresar esa capacidad destructiva. Castoriadis decía que lo más significativo del hombre era la imaginación radical, que podía ser tanto para la destrucción, para el perfeccionamiento de la destrucción, como de cosas con fines más eróticos, digamos, ¿no? Y también poner una de las cosas que se inventa para destruir puede ser la tecnología usada, y nosotros estudiamos los accidentes, donde también se manifiesta la agresión y la destructividad, donde se perfecciona, pero al mismo tiempo que también se manifiesta la agresión a través de toda herramienta humana. Y también nos muestra, cuando nosotros estudiamos los accidentados, o vemos esto en la asociación mía, ¿no? Que vos nos traes, la dificultad para el aprendizaje por una transformación y no a través de rupturas y traumas, ¿no? Porque en la guerra está esa cosa paradojal de que se realizan aprendizajes, ¿no? Con un costo dramático, pero se realizan avances tecnológicos que usamos todos los días, como la Internet, surgieron con fines bélicos, quizás porque ahí es donde se sitúan un montón de recursos y energías, ¿no? Como señala Einstein, que dice, sobre todo, ¿no? Como pone énfasis en la polarización de minorías que controlan el poder, etcétera, etcétera. Eso siempre me hace pensar un poco, bueno, leyendo cuando Einstein habla de estas cosas, cuánta atención se le dio en temas de física y cuánto también es necesario de prestarle atención a un hombre tan inteligente en temas de humanidad, ¿no? También Olanier dice una frase que le gustaba citar a Julio Granel, era que los pueblos no hacen duelos, que decía Piero Olanier. Me acordé de eso, ¿no? Que es la dificultad de aprender si no es por situaciones traumáticas. Bueno, hay más cosas que estuve pensando, pero para ser breve, ¿no? Esta situación de que la evolución está basada en el miedo, en la destructividad, en la agresión, y cómo generar transformaciones que sean menos traumáticas. Gracias, Sebastián. Yo te pido, Jorge, antes de contestarle, está Carlos, y así para hacerte una pregunta, y vos le contestás a los dos,
y cerramos. ¿Qué te parece? Carlos Gibert, entonces. Mucho gusto, Jorge, Mucho gusto. de tenerte en la institución. Muchas gracias. Voy a ser muy breve porque, dado la limitación del Zoom, Sí. mientras te escuchaba, pensaba cuál es el rol de los intelectuales en estas cuestiones que vivimos. Sí. Y ¿por qué digo esto? Porque cuando te escuchaba y coincido contigo, la actualidad que tienen las palabras de Freud, pensaba, bueno, entre este contexto intelectual y la aplicación de estos saberes, qué distancia, ¿no? Porque, Sí. porque las cosas siguen ocurriendo. Las cosas Y siguen entonces, en ese sentido, pensé que un poco, bueno, eso no nos impide seguir aportando nuestro granito de arena, y pensaba que es como la pimienta en la comida, es muy poquita, pero hace al concierto de la construcción humana, ¿no? Porque si no nos queda una cierta frustración, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que bueno, quería decir más cosas, pero felicitarte. Sí, nos quedamos corto de tiempo. Pero bueno, yo un poco respondiendo a ambos, yo creo que sí, que las guerras obviamente dejan su rédito, tienen entre comillas su lado positivo en cuanto a que la necesidad de implementar nuevas formas de enfrentamiento, vaya paradoja, hace que surjan recursos que luego pueden ser utilizados con fines pacíficos, ¿no? Muchísimos, a nivel de medicina, por ejemplo, situaciones que surgen de de los propios campos de batalla. El famoso dicho cortar por lo sano surge justamente cuando los médicos de Napoleón veían que curaban las heridas y se gangrenaban y obviamente perecían después las personas, y se dieron cuenta que había que cortar por encima de la herida, y bueno, ahí la medicina pudo dar ciertos pasos hacia adelante, y ni hablar a otro nivel, la parte de ortopedia, traumatología, producto de las situaciones de guerra. Ahora, evidentemente, más allá de los insumos que puedan surgir de estas situaciones trágicas, evidentemente queda establecido que sisíficamente el ser humano, más allá de todos estos adelantos, sigue tropezando una y otra vez con la piedra justamente del odio y de la destrucción una y otra vez, como que no puede con ese determinismo, con esa condición. Y hay que tener mucho cuidado porque, como dijo también Einstein, no sé con qué armas se van a pelear en la Tercera Guerra Mundial, pero seguramente la cuarta será con palos y piedras. Y en cuanto a la última pregunta, el rol del intelectual, yo creo que el intelectual debe ejercer un rol de sembrador de conciencia, generador más allá de la opinión. Los filósofos están de moda en este momento, más allá de generar preguntas e inquietudes, obviamente es necesario que, como decía Carlos Vaz Ferreira, un significativo exponente de la filosofía uruguaya, el intelectual debe pensar haciendo y hacer pensando, ser proactivos, orientar las ideas hacia la acción, con un fin mancomunado, ¿no? Con el fin de justamente congregarnos desde las ideas y desde allí partir hacia la acción. Creo que esa podría ser de repente una de las bases, pero creo que por aquí vamos quedando y hay mucho por debatir todavía. Bueno, Jorge, muchas gracias. La verdad, un aplauso. Tomo lo de Carlos, somos la pimienta. Mira, yo agregaría la sal y la alegría de este debate renovado. La verdad, un placer estar acá, un placer escucharte. Y bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Un aplauso nuevamente. El agradecido soy yo, gracias por haberme recibido en vuestra casa, bueno, y a todas las personas que participaron, el agradecimiento y por supuesto la seguridad que al otro lado de la pandemia seguramente nos encontraremos en alguna de las orillas de este río.
Sin duda. Gracias, Jorge. Con mucho Realmente fue un placer Muchas tenerte, gracias. tu aplicación y tu dedicación. Gracias. Bueno, Gracias. Te esperamos alguna otra vez. Por ¿Cómo no? supuesto, aquí estaremos.